Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dios es Padre, es más que un Padre para nosotros. Es nuestro Padre y nos ha dado la adopción de hijos. Nos ha enviado a su propio Hijo para salvarnos. Dios nos ama y se reveló a Israel como aquel que tiene un amor más fuerte que el de un padre o una madre por sus hijos. Se preocupa de cada uno de nosotros. Por eso, por medio de los santos, los amigos de Dios, nos recuerda algunos aspectos. Y hoy, 26 de junio, a través de San José María, nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad. Ahí en lo ordinario, en medio del mundo, todos estamos llamados a algo grande y que sea amor. A algo grande y que sea amor. Por eso con estas ideas comenzamos este rato de oración y te animo a que se lo digas al Señor, le digas: Señor, que me tome en serio ser buen hijo, que busque la santidad en lo ordinario, en lo de cada día. 26 de junio. Se cumplen 47 años del fallecimiento de San José María. Hay una oración en la misa de San José María que trata de sintetizar todo el sentido de este día, de este santo. Su nombre de la oración es una traducción perfecta, tomada directamente del latín. Se llama oración colecta. Diríamos un abstract en inglés. Y fíjate, el día 26 de junio, lo que reza el sacerdote en esa oración colecta en la misa es lo siguiente: oh Dios, que has suscitado en la Iglesia a San José María, sacerdote, para proclamar la vocación universal a la santidad y al apostolado, concédenos, por su intercesión y su ejemplo, que en el ejercicio del trabajo ordinario nos configuremos a tu Hijo Jesucristo y sirvamos con ardiente amor a la obra de la redención. Podríamos hacer un rato de oración simplemente con la colecta. ¿Qué se está diciendo? ¿Qué se le está pidiendo? Se le está pidiendo a Dios que por medio de la ayuda y del ejemplo de San José María, sepamos santificar el trabajo. Y así nos acerquemos más a Dios y le acerquemos las almas, muchas almas, contribuyendo con ardiente amor a la obra de la redención. Por eso una vez más hagamos esta petición: Señor, que me tome en serio ser buen hijo, que busque la santidad en lo ordinario, ser un buen profesional y ser muy amigable. Así es como uno lleva a otras almas hacia Dios. Todos los hombres estamos llamados a la santidad. Todos. Todos estamos llamados a colaborar con Dios. Todos. Y esto fue lo que le pidió Dios a San José María, que lo recordara a través de su predicación y de su modo de vivir. Que estamos llamados a algo grande y que sea amor. Transformar el mundo
con nuestro trabajo y nuestra amistad, a algo grande y que sea amor. Por eso, en la fiesta de San José María lo aprobó así la Santa Sede, el Papa aprobó que cuando se celebra la misa de San José María, la primera lectura se lee el Génesis, ese libro del Génesis que nos cuenta cómo Dios creó todas las cosas en aquel lugar tan perfecto, el jardín del Edén, el paraíso, que era el proyecto común que tenemos todos los hombres. Y se lee en esa lectura, el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en medio del jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. Guardar este mundo para Dios, cultivarlo, que produzca más para Dios. Esa es la misión. Trabajar para cultivar y guardar el mundo. Ahí en el trabajo es donde Dios nos espera. Fíjate, ese es el gran mensaje que le da Dios, que recuerde a San José María, que el trabajo no es consecuencia del pecado. El trabajo era la misión del hombre en la tierra. Después del pecado, lo que pasa es que ahora trabajar nos cansa, que hacer las cosas bien estaremos tentados por irnos por la vía fácil de la trampa, de lo que no es agradable a Dios. Pero que es ahí en el trabajo donde Dios nos espera para encontrarnos con Él y con las demás personas, y también para que acerquemos a esas personas. Una vez más se lo decimos por tercera vez, ¿no? Señor, que me tome en serio ser un buen hijo de Dios. Que yo busque la santidad en lo ordinario, en lo de cada día, en el trabajo, en la amistad, para contribuir a la obra de la redención. El Papa Francisco, hace unos años, pues publicó una encíclica, la Laudato Si, y en esa encíclica el Papa también se refería a esas primeras páginas de la Sagrada Escritura, del Génesis. Y el Papa recordaba lo que dice la Sagrada Escritura, que Dios formó al hombre, hombre y mujer, y lo colocó en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo guardara. Y luego hizo Dios desfilar a todas las criaturas, a todos los animales, frente al hombre y la mujer, para que les pusiera un nombre. Era un acto de amor de parte de Dios, comenta el Papa. Y te lo puedes imaginar, ¿no? No lo podemos imaginar, ¿no? Como Adán y Eva iban pasando, ¿y este cómo lo llamamos? Tigre. ¿Y a este cómo lo llamamos? León. ¿Y a este cómo lo llamamos? Un poco poético, ¿no? O sea, pero para que entendiéramos, ¿no?, que Dios ha querido que el hombre y la mujer fueran guardián y custodio de la creación. Guardián y custodio de la creación. Dios colocó al hombre en ese jardín para que él cuidara lo existente y para que lo trabajara, para que producieran más frutos con su tarea, con su trabajo. Dios nos está llamando a algo grande y que sea amor. Es una bendición poder trabajar. Es una bendición poder hacer amigos, conectar, relacionarnos con los demás. Por cuarta vez se lo decimos: Señor, que me tome en serio ser buen hijo, que busque la santidad. La clave de todo esto que Dios le ha pedido a San José María es que hay que saber trabajar adecuadamente,
con ese deseo de poder servir a los demás, por amor a Dios y al prójimo, trabajar libremente, poniendo todo nuestro esfuerzo. Ciertamente intervienen muchas motivaciones cuando uno trabaja, la necesidad de mantenerse uno personalmente, mantener a la propia familia, a veces un afán generoso por ayudar a gente necesitada, o a veces puede motivarnos el deseo de perfeccionarnos en una actividad concreta. Pero la llamada de Dios es algo más grande y que sea amor, a ser custodio y guardián de la creación. Por eso ahora que se celebra este nuevo 26 de junio, eso es lo que este santo recibió de Dios. Recordar este mensaje, que Dios cuenta con nosotros. Ser santos, ser buenos hijos en medio del mundo, cuidando el mundo, trabajando, sabiendo que ahí me espera Dios. Esto es una gran llamada, una llamada divina. Es una misericordia más de Dios. Como que si Dios nos dijera, me importas, por eso te pido esto, me importas, por eso cuento contigo. El mismo Papa Francisco lo decía en una ocasión, como que si Dios nos dijera a cada uno de nosotros, Dios cuenta contigo por lo que eres, no por lo que tienes. Ante Él nada vale la ropa que llevas o el teléfono celular que utilizas. No le importa si vas a la moda, le importas tú, tal como eres. A sus ojos vales, y lo que vales no tienes precio. Es una llamada de misericordia. Dios cuenta conmigo. Al llamarnos, Dios nos libera de vivir una vida sin sentido, porque nos está llamando a algo grande y que sea amor. Por eso San José María, fíjate, escribía en una ocasión, cuando nos decidimos a contestarle al Señor, mi libertad para ti, nos encontramos liberados de todas las cadenas que nos habían atado a cosas sin importancia. Cuando yo le respondo a Dios que sí, es una gran liberación a algo grande y que sea amor, a algo grande y que sea amor. ¿Y cómo podemos responderle a Dios? Oyéndolo, descubriendo lo que nos pide, haciendo eso que me parece que me pide, porque Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con nosotros. En este rato de oración, 26 de junio, para entender por qué celebramos tanto a este santo, a San José María, pues lo podemos explicar así, de una manera muy sencilla, pero es decir, todo santo trae al menos, dos cosas de parte de Dios: un mensaje y una ayuda. Un mensaje y una ayuda. Mensaje e intercesión. De parte de Dios se nos recuerda algo para nuestra vida cristiana y nos trae el santo su ayuda, su intercesión. El mensaje es lo que hemos estado intentando hacer oración, de que el trabajo, ahí es donde Dios nos espera. También nos sirve a cada uno de nosotros cristianos, y por eso la Iglesia nos propone a los santos como ejemplos, como modelos, como amigos. Por eso nos sirve conocer un poco la historia de cada santo. Y fíjate, nos vamos a detener en esa historia de San José María. San José María nace en el 1902 y para el año 1914 tuvo una cantidad de desgracias la familia de San José María. Quebró el negocio familiar, que era un comercio de tejidos,
y su familia tuvo que trasladarse de ciudad y se fueron a vivir a otro sitio. Y San José María tuvo que volver a comenzar el colegio, diríamos nosotros. En medio de aquellas desgracia familiar económica, momentos difíciles, San José María decía que su papá le había dejado un caudal de recuerdos inolvidables. Recuerdos, decía él en una ocasión, que me enorgullecen y que no se han borrado de mi memoria, de cómo tenía una caridad generosa y oculta. Era muy limosnero el papá de San José María, siempre andaba dando limosnas. De una fe recia, de abundante fortaleza a la hora de la prueba, y bien unido a mi madre y a sus hijos. San José María era un estudiante bastante aplicado y soñaba con ser arquitecto y construir grandes edificios. Pero Dios tenía otros planes, le llamaba a algo grande y que fuera amor. Y un día, en las Navidades de 1917, que tendría San José María 15 años, tras una intensa nevada en la calle mayor de Logroño, San José María iba caminando por ahí y se fijó en las huellas de unos pies descalzos, huellas que habían quedado sobre la nieve. Eran las huellas de un carmelita. Ese carmelita se llamaba José Miguel de la Virgen del Carmen. Y entonces San José María pensó, así lo contaba él, si otros hacen tantos sacrificios por Dios, yo no voy a ser capaz de ofrecerle nada. Y entendió, decía él, que en su alma que Dios le llamaba a su servicio. Comencé a darme cuenta, seguía relatando él, de que el corazón me pedía algo grande y que fuese amor. Y que fuese amor. Ahí es donde hemos sacado esta frase que hemos estado repitiendo en la meditación. Algo grande y que fuese amor. Viendo aquellas huellas dice, Dios me llama a algo más grande. ¿Y para hacer qué? ¿Dónde? Preguntaba él. Lo ignoraba. Yo no sabía lo que Dios quería de mí, pero era evidente una elección. Ya vendría lo que fuera. De este modo tan sobrenatural y sencillo, Dios le indicó una dirección de una entrega más plena a San José María, pero no le decía cuál era el camino aún con claridad. Empezó a rezar, a pedir luces, a aconsejarse, fue a hablar con aquel carmelita, con el padre José Miguel, que le ayudó en aquellos momentos decisivos, y el mismo San José María explicaba muchos años después, no sabía qué hacer, solo tenía presagios, presentimientos, barruntos, que es como se dice en Aragón, barruntos como indicios, presentimientos. Barrunté el amor, la llamada de Dios, que quería algo, pero yo no sabía lo que era. Y tomó una decisión entonces San José María, con la ayuda de la Virgen, que para obtener más luces a lo que Dios quisiera, entregarse como sacerdote. Dios le llamó en la normalidad, en lo cotidiano, en unas huellas en la nieve. Y San José María respondió con generosidad, demostrando madurez espiritual en ese corazón de adolescente. Y todavía él lo decía, yo hasta cumplido los 16 años, me hubiera reído de quien me dijera que iba a vestir sotana. Pero él se decidió a hacerse sacerdote para estar más disponible a lo que Dios le pidiera. Y aún lo desconocía. Sus papás, como buenos cristianos, respetaron su decisión. Y al poco tiempo entró al seminario de Logroño. Pensaba que con el sacerdocio podría ser fiel a ese algo grande que Dios le pedía. Algo que después sí descubre.
el 2 de octubre de 1928. Un mensaje y una institución a sacar adelante. Un mensaje. Todos estamos llamados a la santidad. Y en el trabajo Dios nos espera. Una institución, el Opus Dei. Pero eso fue en 1928. Pasaron, ¿qué? 10, 11 años. Y durante esos años él decía, repetía mucho, Señor, que vea. Señor, que sea. Que sea. Cada santo nos traen dos cosas. Un mensaje y una ayuda. El mensaje, Dios espera santidad de nosotros, nos llama a algo grande, santificar el trabajo, ser custodio y guardián de la creación, atrayendo a otros a Dios por medio de nuestra amistad. Y una ayuda, la intercesión del propio San José María. La entrega de San José María va por un camino ordinario. Parece que Dios le pide esto, habla con sus papás, va al seminario. Lo extraordinario en la vida de San José María es su respuesta. Su respuesta extraordinaria en lo ordinario. También cada uno de nosotros estamos llamados a vivir una vida ordinaria de modo extraordinario. Y eso es normal. La gente cuando se casa está tomando una decisión fuerte en lo ordinario. Estamos llamados a algo grande y que sea amor. A transformar el mundo con el trabajo y la amistad, pero muy unidos a Dios, haciendo lo que Dios quiere. Y eso es como lo que viene a completar ese mensaje, ¿no? No es simplemente trabajar para ser el mejor, es trabajar para ser el mejor muy unido a Dios, haciendo lo que Dios quiere, a lo que Dios quiere. Y entonces para eso necesitamos la ayuda, que nos ayude, toda la ayuda posible, especialmente la ayuda de los santos, la ayuda de San José María. Porque no es simplemente ser bien trabajador y amistoso, es que solo transformaremos el mundo y contribuiremos a la obra de la redención si trabajamos y somos amistosos unidos a Dios, unidos a Dios. Y necesitamos su ayuda. Fíjate que en estos minutos que quedan de la meditación, te quiero contar, voy a relatar un favor de San José María. Aquí vemos la estampa de San José María, ¿no? Pero es un favor que lo hace a uno pensar mucho. Lo relata así en primera persona un hombre. Dice, este hombre trabajaba mucho y cuando ya llegan sus vacaciones, dice, este verano me quise ir a la sierra. Esto es en España. Con mi familia, dice. Fuimos a unos parajes de montaña poco frecuentados. Y esos paisajes eran preciosos. La grandiosidad de lo que veíamos me hacía a mí que se me ensanchase el corazón. Y en una ocasión, mientras paseábamos por la montaña, nos detuvimos a comer. Y estaba pensando, ¿qué cosa me podría guardar como recuerdo de estas vacaciones? Y ahí mismo hubo algo que me llamó la atención. Me encontré la imagen de un sacerdote con un texto que no podía leer. Parecía que aquel lugar no era tan desconocido como yo pensaba. Aquello me impactó bastante, dice, porque veía en la imagen a un sacerdote que con su sonrisa irradiaba una gran paz. Una gran paz. Y me pareció que aquel podría ser el recuerdo a guardar. Movido por la curiosidad, dice, al día siguiente, cuando ya nos íbamos a ir, pasamos por la iglesia del pueblo en el que nos alojábamos. Y en esa iglesia vi a un religioso. Era un monje.
y me puse a hablar con él y le enseñé lo que había encontrado en la montaña. Y le dije que no sabía qué decía el texto. Él tomó aquello que yo le enseñaba y se le escapó una sonrisa. Y empezó a buscar entre sus ropas y sacó una idéntica a la mía. Solo que ahí sí se podía leer: San José María Escrivá, fundador del Opus Dei. Era una estampa lo que había encontrado aquel hombre. Dice, ahí mismo aquel religioso me empezó a decir de este santo, a contarme de todo el bien que había hecho y todo el bien que había visto hacer a través de su predicación y su intercesión. Y me dijo, lo que pasa es que tú te has encontrado una estampa de San José María en japonés. Por eso no la puedes leer. Dice, quedé yo así impactado y asistí a misa en aquel lugar por primera vez en muchos años. Fíjate cómo nos va contando ya este hombre, que este hombre, aunque trabajaba, vacacionaba con su familia, no era practicante. No era practicante. Asistí a aquella misa después de muchos años, dice, y me quedé un rato más pensativo, dice, mirando aquella estampa que había encontrado. Al volver a nuestra casa, dice, tuve que ir al peluquero uno de esos días y me puse a charlar con el peluquero, con el barbero, diríamos nosotros, y le conté el hallazgo que había hecho en la montaña. Y entonces, para mi sorpresa, el barbero me contó que él tenía un libro de San José María que se llama Camino y que siempre lo leía con frecuencia. Aquel mismo día, cuando regresaba a mi casa, apareció mi mujer muy contenta y con una estampa que le habían regalado de San José María. Fíjate, dice, una semana más tarde, con otros amigos, estando en Madrid, quisimos hacer turismo. Y yo no soy muy aficionado al arte, contaba este, pero entramos a la Catedral de la Almudena, dice. Para mi sorpresa, ahí había una imagen de San José María. Me acerqué y vi que habían personas ahí que estaban rezando la oración de la estampa. Cogí varias estampas, dice, hasta me compré un libro Camino, dice. Dice, y ahora ahí tengo todos esos escritos de San José María en mi casa. Y mi mujer se compró una medalla de San José María que lleva siempre. Un día, viendo a mi esposa, nos quedamos viendo y nos descubrimos que teníamos la misma idea en la cabeza, pero que no acabamos de pronunciar, que había llegado el momento de casarnos por la iglesia, tener el sacramento de la iglesia y bautizar a nuestros 2 niños y practicar la fe. ¿Por qué te he contado todo este favor largo? O sea, porque fíjate, este era un hombre bueno, estaba con una mujer, había tenido hijos, trabajaba, se había ganado sus vacaciones, pero no estaba en sintonía con Dios. ¿Cuánta gente habrá rezado por él? Hacía cosas buenas, pero solo cuando estamos unidos a Dios de verdad, viviendo como buenos hijos de Dios, empezaremos a aportar para transformar el mundo y custodiarlo. ¿Qué es lo que ha hecho que volviera este hombre? La intercesión de San José María. La intercesión de San José María. Por eso este 26 de junio lo que te puedo aconsejar es que reces, que le pidas a San José María ayuda para vivir lo ordinario. Si nos fijamos en la estampa de San José María, solo al comenzar la oración decimos, oh Dios, que por la mediación de la Santísima Virgen otorgaste a San José María gracias innumerables. Ahí está la Virgen presente también. Y le pedimos nosotros a la Virgen Santísima, Madre mía, ayúdame a entender esto, que soy custodio y guardián de la creación,
que estoy llamado a ser amistoso para acercar a muchas almas. Ayúdame, Madre mía, a acudir a todas las ayudas necesarias para vivir como un buen hijo de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.